el reino secreto. Las leyes que hemos visto después de ver el Sermón del Monte fue la ley de la reciprocidad, así como un recuento, ¿no? La ley de la reciprocidad, haz a otros lo que quieras que hagan contigo, etcétera. Lo que hacemos se nos regresa. Luego vimos la ley del uso, en el cual nos dice la palabra que en el reino tenemos que usar los talentos, los dones que tenemos, y nos serán multiplicados, porque a todo aquel que tiene y lo usa le será dado más, y aquel que tiene y no lo usa, aún lo que tiene le será quitado. ¿Se acuerdan? La ley del uso, y que es una ley que si la ponemos en práctica, pues vamos a empezar a recibir y a recibir bendiciones y cosas y bienes, etcétera. Y luego vimos la ley, el domingo pasado, la ley de la perseverancia, no darse por vencido. Decía el Señor Jesucristo sobre la oración, sobre la necesidad de orar y mantenerse orando y no desmayar, y así en todas las cosas de nuestra vida. Entonces son esas tres leyes muy importantes, pero el asunto es que cuando ponemos en práctica esas tres leyes, vamos a empezar a recibir y a recibir y a recibir, y entonces viene la cuarta ley, que es la responsabilidad que tenemos cuando recibimos dones, bienes, inteligencia, desarrollo, etcétera. Todo eso trae una gran responsabilidad delante de Dios y una gran responsabilidad delante de los hombres. Entonces vamos a estar viendo cómo está esta ley de la responsabilidad. Vamos a hacer una oración primeramente. Padre, te agradecemos en esta mañana por tu amor, tu gracia, tu misericordia, y por todas las bendiciones que derramas sobre tu pueblo. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana y podamos poner en práctica las enseñanzas de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, al aplicar estas tres leyes, la reciprocidad, la ley del uso y la ley de la perseverancia, vamos a empezar a recibir cosas de todo, porque en la medida en que podemos aplicar eso, se confirma la ley y empezamos a recibir. El que tenía 5 talentos hizo otros 5, y luego aún más le fue dado el que le quitaron al que no usó su talento, etcétera. Entonces vamos a empezar a recibir una serie de bendiciones, pero después viene la pregunta del Señor: ¿qué hiciste con todo eso que yo te di? ¿Qué hiciste con todo eso que yo te di? Y entonces ahí viene algo muy tremendo, porque si no aplicamos esa responsabilidad, si no somos responsables, viene un castigo tremendo. Y lo explica la Biblia ahí, vamos a buscar ahí en Lucas 12:48, en la segunda parte del versículo. Lucas 12:48. Dice, vamos a leerlo todo, pero vamos a poner énfasis en la segunda parte. Dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Si nos damos cuenta de esa responsabilidad tan tremenda, es decir, todo aquel a que se le ha dado inteligencia,
Todo aquel que se le ha dado habilidades para alguna cosa, alguna actividad, todo aquel que se le han dado bienes, fortuna, todo aquel que se le ha sido dado autoridad, todo aquel que se le ha dado fama, o alguna revelación de Dios por su Espíritu Santo, o un conocimiento especial, o una invención, y todo eso, todos tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres, más responsabilidad que a aquellos que no se les ha sido dado lo mismo que a nosotros o a ustedes les ha sido dado. Pero el que no tome en serio esa responsabilidad, tarde o temprano viene un castigo muy fuerte, que también nos explica ahí en Lucas 48, pero del versículo, vamos a leer del 43 al 48. Lucas 12, del 43 al 48, dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces aquí tenemos una cuestión muy fuerte, porque muchas veces estamos pidiendo al Señor cosas sin pensar la responsabilidad que representa si Dios nos concede esas cosas. Entonces, por ejemplo, al hombre se le ha dado autoridad sobre toda la creación. El hombre se le ha dado dominar a cualquier cosa de la creación. Domina a cualquier animal, aunque sea más poderoso. Un tigre, una ballena, un caballo, todo se le ha dado dominar. ¿Por qué? Por esa creación que hizo Dios al hombre. Dice, y Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, la inteligencia, la habilidad de que, siendo más débil físicamente, pero con la inteligencia se logran tantas cosas. Entonces, pero ¿hasta dónde el hombre ha sido responsable delante de Dios? Se le dio al hombre dominar toda la creación y gobernarla implica cuidarla. ¿Cómo la humanidad ha cuidado la creación? ¿Qué responsabilidad hemos tenido como raza humana de los animales, por ejemplo? De la naturaleza. A veces dentro de otras corrientes que no son cristianas se hace mucho énfasis en eso, pero la palabra también, el Señor nos pide cuenta sobre esa responsabilidad de la creación. A veces hay crueldad excesiva con los animales. ¿Cuántas especies se han extinguido? Y no quiero meterme tanto en ese renglón, pero
en muchas áreas, por ejemplo, una revelación espiritual. Si a nosotros se nos ha dado la revelación de Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Jehová, Yahvé, es el único Dios y es el creador de todo lo que existe, y nos quedamos con esa verdad, no estamos siendo responsables. Si a nosotros nos ha sido revelado que el único camino que nos abre esa comunicación con el Padre es Jesucristo, y sabemos lo que dice la palabra, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que Jesucristo, pues ese es un tesoro que se nos ha sido dada esa revelación, y que no hay otro camino que para poder nosotros entrar al trono de la gracia de Dios que Jesucristo. Entonces ese es un tesoro que tenemos, y a veces no somos responsables con ese tesoro tan grande que tenemos. Entonces, siempre al que le ha sido dado algo se le exige responsabilidad, pero aquí nos habla que depende qué tanto te ha sido dado, depende qué tanto te será exigido a la hora de dar cuentas. Por ejemplo, si tú eres administrador de los bienes de una persona y te dice, aquí te van $10,000 para que los administres y le saques algún provecho para mí, te voy a pagar algo y me vas a dar cuentas para... Y si esa persona después de un tiempo llega con esos $10,000 y dice, aquí están los $10,000 y gané 1,000 más, pues tú puedes decir, pues está bien, ganó $1,000, estás dando buenas cuentas. Pero ¿qué dirías tú del administrador de la Ford Motor Company que llegara al fin de año y les dijera, nos ganamos $1,000? Que le dijera al consejo de administración, en este año nos ganamos $1,000. ¿Qué pasaría con ese administrador? Te vas de aquí, ¿me entiendes? Entonces, porque a veces le pedimos a Dios cosas. Por ejemplo, decía un presidente de Estados Unidos, no me acuerdo ahorita el nombre, creo que Truman, decía que la responsabilidad de ser presidente de un país como como los Estados Unidos, es tremenda, y el que está en ese puesto nunca se puede olvidar que es el presidente. Y si no puede soportar las tremendas presiones que son, imagínate cuántas presiones tiene un presidente de esta nación sobre la economía, sobre los problemas internos, sobre las guerras que hay en Medio Oriente, sobre las guerras que hay acá, sobre el narcotráfico, sobre esto, sobre el otro, la política. Son muchas presiones. Y decía él, si no, decía, no te metas a la cocina si no aguantas el calor. Decía. Como a Alex que le encanta la cocina, tienes que y así por ejemplo decía, pues si tú no vas a aguantar la presión, por decir algo, para un puesto, no lo pidas, no lo busques, ni siquiera te lances como candidato, porque no vas a aguantar la presión. Entonces lo que tenemos aquí que entender es que según la cantidad de dones que nos han sido dados, así va a ser las cuentas que se nos van a pedir. Ahora bien, en la iglesia, como iglesia, y no me refiero a esta iglesia, sino en general, el concepto que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que está compuesta por todas aquellas personas que creen en Jesucristo, que le han entregado su vida, que lo han recibido como su Señor y como su Salvador y como su único
acceso al Padre. Entonces, en la iglesia hay responsabilidades, todos los que estén de alguna manera al frente, y les ha sido dada esa revelación, o les ha sido dado ese ministerio, o les ha sido dado algún don, hay que pensar muy detenidamente en eso. Por ejemplo, el apóstol Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque les van a hacer pedidas cuentas muy duras. Dice, y recibiréis mayor condenación. Y ese versículo siempre me ha así pegado duro. Vamos a buscarlo, ahí está en Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces se espera que toda persona que haya recibido suficientes conocimientos o revelación como para enseñar, pues lo ponga en práctica. Y no nada más eso, sino que lo que enseña lo viva, y no caer en que yo enseño una cosa pero soy otra, como el Señor Jesucristo le decía a los fariseos, hipócritas, y les decía a la gente, ustedes hagan lo que ellos dicen pero no lo que ellos hacen. ¿Sí? Entonces ser líder en una iglesia es una responsabilidad muy fuerte de compartir la palabra, de vivir una vida diferente. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía sobre los que querían ser líderes en la iglesia, vamos a llamarla iglesia primitiva. Ahí en la iglesia primitiva decía, si alguno quiere ser anciano o obispo, si alguno quiere ser obispo, entonces dice, está bien que quiera ser obispo, pero les voy a dar un perfil de cómo debe ser un obispo. Vamos a buscar ahí 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Ya me encandiló aquí este reflejo. ¿Para acá? Ahí está, qué fácil. Era un pie nada más. Bien, vamos a leer 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, alguno quiere ser obispo, buena obra desea. Pero es necesario, y aquí empieza la descripción del puesto, le llamarían un empresario o el perfil, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, hay
hay una responsabilidad. Todo aquel que tiene, que ha recibido, porque en una parte de la palabra nos dice, cuando nosotros nos creemos que todo lo que tenemos o todo lo que somos es por nuestro esfuerzo, por todo eso, y dice el Señor, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos lo hemos recibido, ya sean inteligencia, ya sea iniciativa, salud, dones deportivos, dones artísticos, lo que tú quieras, tenemos todo, lo hemos recibido. Entonces, aún en los el otro posición que marca el apóstol Pablo en las iglesias está el de obispo, y luego un poquito más abajo está el de diácono. Y el diácono es el que ayuda en cosas materiales, trabajos físicos, y también algunas cosas espirituales y todo eso, pero también da una descripción de cómo debe ser. Entonces, hay esa responsabilidad, al grado de que cuando nosotros recibimos ese mensaje de salvación y lo entendemos y lo digerimos en nuestro corazón, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, como todos sabemos, era perseguidor de la iglesia. Había consentido cuando apedrearon y mataron a Esteban por el puro celo religioso. Pero dice Pablo, cuando al Señor le plació, y en el momento del Señor, dice, me reveló a su Hijo Jesucristo en mí. Y entonces la vida de Pablo cambió de ser un perseguidor a ser un predicador de la palabra de Dios. Y luego Pablo sentía esa responsabilidad tan grande de compartir, que toda su vida, y sufrió golpizas, sufrió naufragios, sufrió adversidades, tuvo que luchar en contra de los propios judíos, que era su pueblo, tuvo que luchar en contra de los paganos y de los gentiles, tuvo que luchar en contra de algunos ya cristianos convertidos, y todo eso, pero decía, soy deudor. Ese es el sentido tan fuerte de la responsabilidad. Vamos a buscar Romanos 1, 14 y 15. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vamos a leer, a seguirle al 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ahí está esa responsabilidad. Estamos hablando en lo que se refiere dentro de la iglesia del Señor, dentro del cuerpo de Cristo. Y el Señor a su gente le dio una revelación especial. Le dio una revelación especial. En alguna ocasión le dijo el Señor a su gente, a ustedes les es dado entender los misterios del reino de Dios, mas a los demás no. A ustedes les es dado. Imagínate la responsabilidad. Y todos los apóstoles la tomaron con esa fuerza, con esa,
intensidad al grado de que prácticamente todos murieron trágicamente, a excepción de Juan, pero todos los demás murieron en forma trágica, algunos crucificados, otros degollados y con unas muertes tremendas, pero ellos estaban con esa convicción de ser responsables de lo que nos ha sido dado. Entonces, aquí la pregunta es para nosotros: ¿somos responsables? Es decir, bueno, primeramente, ¿te ha sido dado algo del Señor? ¿Te ha sido revelado algo del Señor? ¿Tienes autoridad? Por ejemplo, saliéndonos del ámbito de la iglesia, en el ámbito de la autoridad, ¿cuántas atrocidades no hemos visto de alguien que hace cosas terribles nomás porque tiene autoridad sobre alguien? Aún gente que es gente buena. No sé si ustedes se dieron cuenta hace algunos años de que creo que en algún lugar allá en Medio Oriente donde andaban los americanos y que tenían una cárcel ahí y ahí metían a unos árabes prisioneros de no sé qué, y eran los que cuidaban la cárcel, los celadores, eran muchachos y muchachas, buenas gentes de aquí de Estados Unidos, pero al sentir esa autoridad sobre que podían hacer lo que querían con los que estaban ahí, los sometieron a cosas vergonzosas y se burlaban de ellos y los desnudaban y todo eso, nada más porque tenían autoridad. Y eso es un ejemplo que sucede en muchas partes. La gente que está en autoridad sobre otro y que puede hacer lo que quiere, empieza a hacer atrocidades, empieza a desmedidamente. Y eso es para que nosotros digamos: si a ti te ha sido dada autoridad sobre algo, no abuses, porque tienes una responsabilidad delante de Dios. Y lo digo también por mí, tenemos una responsabilidad delante de Dios y tenemos una responsabilidad delante de la sociedad. Te ha sido dado un descubrimiento de algo, tienes que ser responsable con ese descubrimiento. Te ha sido dado la iniciativa para hacer cosas, tienes que ser responsable. Te han sido dado bienes y riquezas, tienes que ser responsable con eso. No estoy diciendo dales a todos tus riquezas, no, ser responsable. Ser responsable. Hay muchas necesidades que si yo tengo exceso de bienes y de riqueza, hay muchas necesidades que yo puedo ser bendición de lo otro, porque todo lo que nos ha sido dado es para bendecir a otros. Es claro para bendecirte a ti y a mí, pero con responsabilidad hacia los demás. En la parte 2 de esta ley, que lo vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver qué es lo que dice la palabra sobre qué responsabilidad tenemos nosotros sobre los necesitados, sobre la gente que no tiene qué comer, etcétera. Hay una responsabilidad que muchas veces aún los cristianos las hemos hecho a un lado y no hemos sido responsables en eso. Y es más, como a veces lo ha comentado Raúl, le hemos cedido ese compromiso al gobierno, siendo que la Escritura se le da bien, ok. Entonces, vamos a estar pendientes para continuar eso, pero sí, cuando menos ahorita meditemos en eso. ¿Qué bendiciones especiales he recibido del Señor y hasta dónde estoy siendo responsable con eso que me ha sido dado? Amén. Bien, Dios les bendiga, nos vemos la próxima.